Querido amigo, me gustaría hablarte acerca del plan de salvación. Si murieras hoy, ¿estarías 100% seguro que irías al cielo? Me gustaría mostrarte a través de la Biblia cómo tú puedes tener la seguridad de que al morir irías a la presencia del Señor. Lo primero que tenemos que saber es que todos somos pecadores. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, dice la Biblia, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Qué significa justo? ¿Qué entiende usted por la palabra justo? Justo es alguien que ha cumplido toda la ley de Dios, por lo que nadie le puede acusar de nada. En pocas palabras, alguien que no ha pecado, alguien que no ha fallado. Y la Biblia dice que no hay justo ni siquiera una persona. Mira lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En la primera parte dice, todos pecaron. Cuando dice todos pecaron, te está incluyendo a ti y me está incluyendo a mí. Entonces, la Biblia, número uno, enseña de que todos los seres humanos han pecado contra Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Usted reconoce que es culpable de haber pecado contra Dios? La verdad que sí. Como segunda cosa, hay una consecuencia por nuestros pecados. Mira lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 23. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es paga? Paga es algo que tú te has ganado, es algo que tú te mereces, ¿no? Eso es una paga. Yo me he ganado esto, yo me merezco, es mi paga. Entonces, ¿qué nos hemos ganado? ¿Qué merecemos? ¿Cuál es nuestra paga por haber pecado? La Biblia dice, la muerte. Pero ahora, ¿a qué muerte se está refiriendo aquí la palabra de Dios? Apocalipsis 21:8 nos va a ayudar a entender a qué muerte se está refiriendo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice la palabra de Dios, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y al final dice, y todos los mentirosos. Todos somos pecadores porque todos alguna vez hemos mentido. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Mira lo que es la muerte segunda. Entonces la Biblia dice que la muerte segunda es un lago que arde con fuego y así azufre. En otras palabras, el infierno. Entonces la palabra de Dios dice que yo, ¿qué merezco por mis pecados? La muerte segunda, el lago de fuego, el infierno. ¿Te das cuenta? Qué terrible es esta situación. ¿Usted reconoce que por culpa de sus pecados iría a este lugar que dice la Biblia? La verdad que sí, porque recuerda que todos hemos pecado y por nuestros pecados merecemos este lugar. Pero te tengo una buena noticia. El Señor Jesucristo no quiere que vayas a ese lugar y por eso nos ha dejado un plan para poder salvarnos. Mira lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos a ver qué hizo Cristo para salvarnos. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, mira lo que Cristo hizo para salvarnos. Cristo murió por nosotros. ¿Recuerdas que por culpa de nuestros pecados nosotros merecemos ese castigo? Pero Cristo, por amor a nosotros, dice la Biblia, cargó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Fue a la cruz y tomando nuestro lugar, recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Eso es lo que significa Cristo murió por nuestros pecados. Pero ¿qué logró ese sacrificio? ¿Qué logró su muerte en la cruz? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y mira lo que dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La Biblia dice que la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, su sangre derramada, logró lavar nuestros pecados. Logró lo que las buenas obras no pueden lograr. Las buenas obras no nos salvan porque las buenas obras no borran los pecados que tú has cometido antes. Por más que tú hagas una buena obra hoy día, eso no va a borrar ni quitar el pecado que tú ya tienes. Pero lo único que puede borrar nuestros pecados,
es la sangre derramada de Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario. Entonces, la sangre de Cristo logró borrar, pagar, quitar, limpiar todos nuestros pecados. Por lo tanto, con nuestros pecados borrados, con nuestros pecados pagados, nosotros podemos ser libres de la condenación eterna, porque lo que nos condenaba son nuestros pecados, pero Cristo al morir logró pagar, logró quitar todos esos pecados, y por lo tanto yo quedo libre de esa condenación eterna, porque otro lo pagó por mí. Pero Jesús no solamente puede librarte de esta condenación eterna, sino también Él quiere darte un regalo, la vida eterna. Y Romanos capítulo 6, versículo 23, mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero mira la segunda parte, pero la dádiva, o más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es una dádiva? Es un regalo. Cristo te quiere regalar la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna es tener la seguridad de que al morir iremos a su presencia para estar eternamente con Él. Entonces, ¿qué debemos hacer para no ser condenados y recibir el regalo de vida eterna? Mira lo que tenemos que hacer. Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice, Juan capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, cualquier persona, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que tú no te pierdas, es decir, no vayas a esta condenación y tengas la vida eterna, tú tienes que creer. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que tienes que creer de Cristo? Porque yo sé que tú crees en Cristo, hasta quizás crees que Él murió por ti, pero específicamente tienes que creer esta verdad en cuanto a Cristo. ¿Qué es lo que tienes que creer? Tienes que creer que lo que la muerte de Cristo logró por ti, su muerte borró tus pecados, pagó tus pecados, canceló la deuda de tus pecados, y que por esa razón tú eres salvo. Esa es la verdad que tú tienes que creer. Tú tienes que creer que lo que Cristo hizo por ti puede borrar tus pecados. Y al ser borrados tus pecados o pagados tus pecados, tú eres libre de esa condenación. Tú tienes que creer esa verdad. Cuando tú crees esta verdad, la Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 18, el que en Él cree no es condenado. ¿Te das cuenta? Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira lo que dice el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú crees entonces que solamente Jesús a través de su sacrificio puede borrar tus pecados, y por esa razón tú eres libre, cuando tú crees esta verdad del sacrificio de Cristo, ya no eres condenado, tienes vida eterna. Entonces, la fe salvadora es abandonar en todo lo que tú confiabas para salvación, buenas obras, tu moral, para solamente poner tu confianza al 100% de que solo Jesús te puede salvar. ¿Por qué solamente Jesús te puede salvar? Porque solamente su sacrificio logró borrar los pecados que son los que te condenaban al infierno y te evitaban entrar al cielo. Entonces, te hago una pregunta. ¿Crees que lo que Cristo hizo por ti en la cruz es suficiente para salvarte o tú necesitas añadir algo más aparte de creer en Él? Si tu respuesta es, pastor, solamente Jesús puede salvarme porque su sacrificio borró mis pecados, canceló toda mi deuda que no me permitía entrar al cielo y me condenaba. Entonces yo creo que solamente lo que Cristo hizo por mí es suficiente para salvarme. Entonces yo te quiero invitar a que pongas tu fe en Cristo como tu Salvador. ¿Cristo murió por todos? Sí. ¿Todos son salvos? No. Solamente aquellos que con un corazón arrepentido vienen a Cristo y se lo piden con fe. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 13. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios en 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces tienes que pedírselo con fe, creyendo, poner tu confianza en Jesús como el único que te puede salvar. ¿Quieres poner tu fe en Jesús como tu Salvador ahora mismo?
Si tu respuesta es sí, me gustaría orar por ti para que pongas tu fe en Jesús. Señor Jesús, te doy gracias por esta persona que me ha escuchado. Te pido, Señor, que comprenda de que es pecador y por sus pecados merece la condenación. Pero también, Señor, él ha entendido que su sacrificio en la cruz, su muerte en la cruz, logró quitar, borrar, pagar todos sus pecados que le condenaban al infierno y no dejaban entrar al cielo. Y que solamente poniendo nuestra confianza en usted como el Salvador por lo que usted hizo, uno va a ser salvo. Señor, te pido que esta persona crea de todo corazón al 100% que solo usted es el Salvador. En el nombre de Cristo. Amén.